Y lo comentábamos también, el Pleno de la Convención Constitucional ayer estuvo revisando artículos de la Comisión de Sistema Político, de este acuerdo de la Comisión, entre ellos una de las grandes novedades que ha generado reacciones, el fin del Senado y la llegada eventualmente, si se aprueba en el plebiscito, de la Cámara de las Regiones. Vamos a profundizar en este y en otros temas. Ya estamos junto al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buen día, Nicolás. Justo esta mañana con usted. Como siempre, gracias por estos minutos, senador. Primera pregunta, ¿qué le parece esto? ¿Se pone fin, si se aprueba en el plebiscito, al Senado, aparece la Cámara de las Regiones? Nicolás, yo antes quisiera poner, si usted me lo permite, el contexto, porque en lo personal, y conozco el proceso del origen, cuando hicimos la reforma constitucional para facultar a Chile que tenga un plebiscito y que inicie el camino hacia un proceso constituyente, de verdad, cuando uno le ha puesto todo el piso a la Convención Constitucional y al proceso, duele, y lo voy a decir a título personal y muy de adentro, duele cómo se observa, cómo se van distorsionando los objetivos y cómo están resultando algunos productos inorgánicos y desconectados entre sí. Y eso de verdad que preocupa. A mí me tiene muy preocupado y voy a hacer abstracción de mi condición de incumbente en términos de ser senador de la República y con la pérdida del Senado. Me preocupa el contexto general de lo que está pasando y cómo van aprobándose algunas cosas ya contra el plazo, sin que haya mucho tiempo como para hacer enmienda y volver a colocar todo en su lugar. Lo que ocurre con el Congreso Nacional hoy día, en este momento, es la desaparición del Congreso. La desaparición prácticamente de un poder del Estado, porque lo que se aprobó, Nicolás, el día de ayer, fue la creación de esta Cámara de las Regiones y, por tanto, la eliminación del Senado. Pero, por otro lado, se rechazó este Congreso de diputadas y diputados. Se rechazó la idea y, por lo tanto, vuelve a la no Comisión hay... de Sistema, vuelve a la Comisión en este caso. Sí, claro. Pero porque no había acuerdo con respecto a las funciones de uno y, por ende, también las funciones del otro no se podrían ver porque tienen que estar de alguna manera conectados, o eso es por lo menos la idea base. Bueno, lo que ocurre es que se crea la Cámara de las Regiones, no existen atribuciones, no existe alcance, no existe organización, se rechazó todo, y por otro lado se rechaza este Congreso de Diputadas y Diputados, y sin embargo se aprueba un artículo suelto que es solamente su capacidad fiscalizadora. Entonces, hoy día, tal como está, y entendemos que en un par de semanas van a tener que enderezar todo el contexto y el concepto de lo que debería ser el Congreso Nacional, y eso es mucha pega para tan poco tiempo. A mí me tiene muy preocupado la escasez de plazo respecto a la enorme tarea que hay que hacer para poder repensar, alinear y reconceptualizar algo que se ha venido distorsionando. Lo mismo está ocurriendo con otros poderes del Estado, Nicolás. De verdad, a mí me duele en lo personal que hayamos venido perdiendo un poco el rumbo de cuál era el foco. Si recordemos que este proceso constituyente, Nicolás, tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, producto de lo que fue no solamente la movilización social del 2019, sino que lo que se venía dando en términos del reclamo de la concentración de la riqueza, de la economía del abuso, de las dificultades de la salud pública, de las pensiones, de la falta de seguridad en el país. Esos son los temas de la gente. Y hoy día el debate es exclusivamente sobre el sistema político y además de refilón se lleva al Poder Judicial, Nicolás. Sí, antes de volver al punto y lo que tiene que ver con el legislativo y cómo va cambiando y cómo cambiaría, un poquito desde el punto de vista de la reflexión, hemos conversado varias veces sobre lo que es el proceso constituyente, senador. También he escuchado sus opiniones con respecto a algunas que se van repitiendo. Esperemos que se llegue al borrador final, esperemos que se termine este proceso, son distintos procesos. Ahora, noto un cambio, por lo menos en su visión, sobre esa primicia que usted tenía hace poquito tiempo y que comparten también varios parlamentarios sobre el trabajo de la Convención Constitucional. Sí, vuelvo a repetir, yo le he estado poniendo todo el piso y todo el corazón para que esto avance y avance en el sentido de que la ciudadanía quiere, sobre los temas que a la ciudadanía le importan. Pero hoy día tenemos un escenario confuso y eso a mí me preocupa, vuelvo a decirlo, y me duele porque de verdad yo he estado diciendo, déjenlos trabajar tranquilos, representan a la diversidad del país. En fin, hay un proceso que en algún momento va a converger. Pero lo que vimos ayer y lo que uno resume, porque pedí a algunos asesores legislativos que me juntaran todo lo aprobado, y hay cosas que no me cuadran. O sea, hoy día tenemos un desencuentro con el Poder Judicial en algunos temas que son bastante delicados.
hay recién en el tercer informe se endereza la postura de la Convención respecto del Banco Central, Claro. o de la Contraloría General de la República, que se había eliminado, luego se recupera, pero empezamos también a tener algunas voces del mundo privado, como la declaración de la Archi respecto de la pérdida de las concesiones de la señal de radio, o lo que están reclamando algunos creadores, que significa perder los derechos de autor en términos de la propiedad. Cuando uno empieza a revisar, Nicolás, algunos detalles, ve cómo se descontextualiza lo que es el propósito, debe ser el propósito de una nueva constitución para dar respuesta a el sentimiento generalizado de la comunidad. Y estoy hablando de toda la comunidad, no solamente una parte de la comunidad. Pero hay algo que me preocupa mucho más, Nicolás. Es el excesivo, estoy hablando de hasta lo que conocemos hoy día. Todavía sí, claro. queda un poquitito de tiempo para enderezar. El hiperpresidencialismo, que fue parte del reclamo original. Recordemos que el mismo proceso constituyente no se daba porque el presidente de la República no quería. Nosotros, cuando tuvimos el estallido, tuvimos que hacer sesiones nocturnas para eludir la obligación de norma de que la tabla la pone el gobierno, la tabla del Congreso Nacional. Por lo tanto, yo, siendo presidente de la Cámara, llamábamos en la noche para poder organizar una tabla que intente dar respuesta a lo que eran las reclamaciones ciudadanas. Y resulta que hoy día estamos transitando, parece, hacia una suerte de monarquía o de un presidente todopoderoso, porque ya le están quitando al Congreso, a este Congreso de diputadas y diputados, así venía, fue rechazado, la posibilidad de presentar mociones parlamentarias. Hoy día las leyes tienen dos orígenes: o es mensaje presidencial, o sea, desde el gobierno, o es moción parlamentaria, o sea, desde los parlamentarios, sean senadores o sean diputados o diputados. Bueno, eso se eliminó, pues. Entonces, al final de cuentas, se está creando una figura de hiper presidencialismo que es muchísimo peor que lo que veníamos reclamando en términos de la concentración de poder, no solamente en el nivel central, sino que en el presidente de la República. Y eso a mí me preocupa mucho, porque se queda sin contrapeso el gobierno. No solamente ya no hay dos cámaras, una de origen y otra para revisar, si lo que hay que hacer es acelerar los procesos, pero una cámara revisora es muy útil, es necesaria, y la práctica lo ha demostrado. Pero además el gobierno tiene un contrapeso político en el Congreso Nacional. Y hoy día, tal como quedó, bueno, no hablemos de cómo quedó, porque hoy día el Congreso Nacional no existe en este momento, tendrá que arreglarse. Pero las funciones que les están siendo quitadas a este Congreso Nacional de figura nueva, se las traspasa al presidente de la República. Y ese es justamente uno de los principales reclamos que hemos tenido quienes estamos en política, Nicolás. Senador, aquí hay una señal de alerta a nivel institucional. Uno entendería que sí. Ayer hubo reacciones desde el presidente de la corporación, quien decía que aquí hay un problema de falta de sustento regulatorio, digamos. Finalmente, desde las funciones se crea el organismo, pero no tiene una contrapartida y tampoco tiene claras las funciones. Se entiende que las funciones no pueden ser definidas por ley, por el legislador, porque serían los mismos incumbentes. Ahora, falta el proceso, porque recordarle a quienes nos ven a esta hora que estos temas vuelven a la comisión para nuevamente llegar y tratar de llegar a acuerdos transversales y luego pasar nuevamente al Pleno. Y eso va a ser definitorio. ¿Se adelanta el Senado o es el minuto justamente para poner la señal de alerta, insisto, ya a un nivel institucional, desde el presidente hasta gran parte de los miembros de la corporación? Bueno, hasta el momento, y así debe ser, la convención ha sido autónoma tanto del gobierno como del Congreso Nacional. Los hemos dejado trabajar tranquilos, así lo hemos pedido. No obstante, estamos llegando a un punto y a una coyuntura en donde tenemos que emitir opinión. Sería irresponsable de nuestra parte no decir lo que estamos pensando, ¿no? El poco tiempo que queda, y creo que no va a haber más plazo, sí, indica que están quedando propuestas inorgánicas, desconectadas, en donde hay, a mi manera de ver, una debilitación del sistema político y una debilitación del sistema institucional, que por cierto necesita cambios. La ciudadanía necesita más velocidad, más precisión, más empatía desde el punto de vista de lo que es el Chile del futuro. Pero lo que estamos viendo hoy día es una concentración del poder en el gobierno, en el presidente de la República, una debilitación del Congreso Nacional y, por cierto, también del Poder Judicial, y eso preocupa. ¿Y qué cambios a su juicio se necesitan para el Senado o lo que suceda al Senado? Y se lo pregunto porque usted también fue presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, fue miembro de esa corporación y en muchas conversaciones que tuvimos fue muy crítico justamente del Senado, con críticas que
desde la Convención Constitucional se han argumentado para justamente hacer un cambio bastante fundacional, podríamos decir, a este estamento institucional. Sí, tiene muy buena memoria, Nicolás. Sí, pues yo me acuerdo. Tiene muy buena memoria. Y eso es cierto. La verdad es que nosotros primero fuimos autocríticos, Nicolás. Cuando viene el estallido, uno de los reclamos de la gente primero era la pérdida de sintonía. Cuando estaban pasando cosas en el país, el Congreso estaba discutiendo otros proyectos. Y era porque venían en la inercia o porque el gobierno le ponía la urgencia. Vuelvo a repetir, la tabla del Congreso Nacional en las dos cámaras la hace el gobierno colocándole urgencia. Y eso obliga al orden. Primera cosa. Lo segundo era algo que yo reclamé y lo sigo insistiendo, es el desfase que hay entre las dos cámaras, entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto de lo que discute una Cámara y lo que está viendo otra Cámara. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Y esto fue un acuerdo político de todos los sectores. Muchachos, no hablemos 10 minutos, hablemos 3 minutos y por lo tanto aumentamos la posibilidad de colocar más proyectos en tabla, sean de los del gobierno o sea lo que estamos nosotros proponiendo en sesiones extraordinarias con tabla propia. Lo hicimos hasta el día de hoy, Nicolás, eso se logró. Hubo una serie de cambios en los procedimientos que ha hecho que la Cámara de Diputados sea 4 o 5 veces más eficiente de lo que era y más focalizado de lo que era. Al Senado le falta lo mismo. Al Senado le falta lo mismo. Se aumentó el número de senadores ahora y por lo tanto estamos en una discusión que se tiene que dar en estos días si las comisiones se aumentan de 5 a 7 senadores para darle más movilidad. Aumentar el número de comisiones fue una discusión de esta semana. Si se hacen más comisiones permanentes para darle más celeridad a temas que se han venido quedando rezagados. O sea, yo creo perfectamente que la velocidad del trámite, la precisión del trámite, la focalización de los temas que interesan es algo que perfectamente se puede convenir sin tener que hacer desaparecer a las instituciones. Lo hicimos en la Cámara, se mejoró muchísimo su capacidad de focalizar, su capacidad de tramitar, y hay que hacerlo con el Senado también, pero eso no significa ser raza. Sigo siendo crítico de algunas lentitudes internas y de algunos procedimientos, pero eso se arregla. Ahora, en todo caso, mira, Nicolás, yo sigo teniendo esperanza de que los convencionales se den cuenta de que ahora que las cosas, porque hasta el momento, mientras eran discusiones en las comisiones, claro, uno podía decir, sí, se está discutiendo, estaré de acuerdo, no estaré de acuerdo, me asustaré más, me asustaré menos, en fin, es parte del proceso. Pero ahora que estamos ya llegando al final, en donde las cosas empiezan a pasar a la sala y a tomarse decisiones en la sala, por lo tanto son definitivas, hay cuestiones que no están encajando y esa es nuestra preocupación. Por otro lado, estos rechazos que se hacen ahora de paquetes completos, no sabemos si van a tener el tiempo suficiente para poder discutir pausada, maduradamente, propuestas que permitan volver a enganchar todo y después juntarlo todo, porque la comisión que finalmente cierra todo este proceso no puede cambiar una coma, solamente evita las colisiones y le coloca coherencia en el contenido, pero no puede cambiar contenido. Y entonces, vuelvo a repetir, yo estoy preocupado, Nicolás, de lo que hemos logrado juntar en estos últimos días, de lo que está aprobando el Pleno, porque eso ya es definitivo. Lo que ocurre con el Congreso de Diputadas y Diputados cuando regresa todo para atrás. ¿Cuánto de creatividad le van a poner en estos pocos días? ¿O cuánto de coherencia se le va a poner? No sabemos. Aquí hay una apuesta y yo vuelvo a decir, sigo confiando, pero con mucha preocupación. Yo sigo pidiendo espacio a la Convención Constitucional, pero con mucha preocupación. Bien. De verdad, yo creo que estamos debilitando el sistema político y estamos debilitando nuestro orden institucional porque no están conversando las propuestas que se han estado llegando a final, ¿no? Senador Iván Flores, como siempre, muchas gracias por estos minutos y esta conversación. Que esté muy bien, senador. Gracias a usted, Nicolás, y lo felicito por esa privilegiada memoria que tiene. Para algunas cosas sí, para otras no. Para las cosas de la casa se me olvida todo. No, gracias. pero muy bien. Que le vaya muy bien. Nos vemos. Chao.